La puerta de la cocina se cerró y por un instante el murmullo de los rezos que llenaban la sala se convirtió en un zumbido lejano, casi un eco de otro mundo. Allí, entre el aroma a café de olla que tanto le gustaba preparar a mi Elena y la sombra de las cacerolas colgadas, mi hijo Mateo me miraba con una urgencia que no pertenecía a ese lugar, no a ese momento. Sus ojos no cargaban el dolor de la pérdida, sino la impaciencia de quien espera a que llegue el tren. Se aclaró la garganta y sus palabras cayeron sobre el luto de mi corazón como piedras de hielo. Papá, con todo respeto, pero ¿dónde guardaba mamá los papeles de la casa y las escrituras? Verónica y yo necesitamos organizarnos. El silencio que se instaló en la cocina fue la cosa más pesada que he sentido en toda mi vida. Más pesado que el ataúd de mi esposa, más pesado que los 72 años que llevo sobre la espalda. Miré el rostro de mi único hijo, el muchacho por quien yo y Elena dimos cada gota de nuestro sudor, y no lo reconocí. El dolor en mi pecho, que hasta entonces era una herida abierta por la añoranza, comenzó a cerrarse, pero no por la sanación, sino por un frío que empezaba a apoderarse de todo. Un frío que congelaba la tristeza y la convertía en algo duro, filoso. Él debió notar el cambio en mi mirada, porque intentó remendar sus palabras con un ademán de falsa preocupación. Es solo para tener todo en orden, papá. Ya sabes cómo es Verónica. A ella le gusta planear el futuro, asegurarse de que todo esté bien para nosotros, para los nietos. Mencionó a los nietos como si fueran un escudo para su codicia, una excusa noble para un acto tan ruin, pero sus nombres en su boca, en ese momento, solo hacían la traición aún más amarga, más profunda. Estaba usando el futuro como pretexto para saquear el pasado, para profanar el presente. En ese instante, en la cocina que todavía guardaba el aroma de su comida, el eco de su risa en las paredes, lo entendí todo con una claridad que me asustó. Comprendí las miradas que Verónica le lanzaba en la sala, los cuchicheos apurados, mientras yo recibía el pésame de nuestros amigos de toda la vida. Mi hijo no vino a despedirse de su madre. No estaba ahí para llorar a la mujer que le dio la vida, que le remendó la ropa y le curó las fiebres. Vino a recoger su herencia, como un buitre que espera paciente el último aliento de su presa para entonces reclamar los despojos. Y mientras él seguía hablando de organización y responsabilidad, yo ya no lo escuchaba. El luto en mi pecho, aquel dolor inmenso que amenazaba con ahogarme, dio paso a un frío que nunca antes había sentido. Un frío sereno, lúcido y terriblemente fuerte. Era la calma de quien acaba de ver la verdad, desnuda y cruda, sin los disfraces del afecto o de la sangre. En ese momento, decidí que la única herencia que Mateo recibiría de mí y de Elena sería una lección, una que jamás olvidaría. Antes de que mi hijo me llevara a la cocina, la casa estaba llena de un calor triste. Era el velorio de mi Elena. El olor de las flores blancas, las mismas que planté para ella en nuestro pequeño jardín, se mezclaba con el vapor del café de olla, una tradición que manteníamos para recibir a quienes nos visitaban. Amigos del barrio de La Purísima, en Monterrey, primos que vinieron de lejos, todos se acercaban con un abrazo apretado y un «Estamos contigo, Joaquín». Cada gesto era un pequeño bálsamo para una herida que yo sabía que nunca cerraría por completo. Estaba sentado en una silla junto a su féretro, sosteniendo un rosario que sus manos habían tocado tantas veces, y me sentía a la deriva. El mundo a mi alrededor parecía moverse en cámara lenta. Las voces, los pasos, todo era un ruido de fondo para el silencio ensordecedor que su partida había dejado dentro de mí. 50 años de matrimonio, de charlas por la noche, de planes y de risas. Todo parecía haber sido guardado en una caja que el destino se había llevado, dejándome solo con el vacío y el recuerdo. Fue entonces cuando vi entrar a Mateo y a su esposa, Verónica.
Él parecía fuera de lugar, vistiendo un traje que se sentía demasiado apretado, no por la talla, sino por la formalidad que el dolor no exige. Verónica, en cambio, parecía estar en su elemento. Sus ojos no se posaron más de un segundo en el ataúd de su suegra. En su lugar, recorrieron la sala, los muebles, las paredes, como un perito tasando una propiedad. Vi sus labios moverse, un susurro rápido al oído de mi hijo, y supe que algo andaba mal. La comunidad a nuestro alrededor nos abrazaba de verdad. Doña Carmen, nuestra vecina, apareció con una bandeja de pan de dulce, diciendo que a Elena le encantaba. Mi sobrino, en silencio, se encargaba de servir el café, asegurándose de que a nadie le faltara nada. Era la solidaridad de nuestra gente, un pacto no escrito de apoyo en los momentos más oscuros. Y en medio de todo ese afecto genuino, la actitud de mi propio hijo resaltaba como una nota disonante, una frialdad que desentonaba con todo el calor humano que nos rodeaba. Por un breve instante, una esperanza tonta floreció en mi pecho. Pensé que quizás solo estaba perdido, sin saber cómo manejar el dolor, que su incomodidad era una extraña manifestación del luto. Yo quería que se sentara a mi lado, que me tomara la mano, que compartiéramos el dolor como padre e hijo. Después de todo, él era el único pedazo vivo de Elena que me quedaba en el mundo, el fruto de nuestro amor, el testigo de nuestro viaje juntos. Pero la esperanza duró poco, el tiempo exacto que le tomó caminar hasta mí. No se sentó. Solo posó la mano en mi hombro, un toque rápido, casi burocrático. «Papá, un momento, por favor», dijo, con la voz baja. A los demás le sonrió de lado y dijo: «Voy a buscarle un vaso de agua a mi papá, necesita calmarse». La mentira fue tan bien contada que todos asintieron con compasión. Mal sabían ellos que no me estaba llevando a un momento de consuelo, sino al escenario de su impaciencia, al inicio de mi verdadero calvario. Cada paso hacia la cocina se sintió como un kilómetro. Pasamos junto a una pared llena de fotografías que contaban nuestra historia. Elena y yo, el día de nuestra boda, Mateo de pequeño en su primer día de escuela, las vacaciones en la playa, el bautizo de los nietos. Eran destellos de una vida entera de sacrificios y alegrías. Una vida que construimos con nuestras propias manos, ladrillo por ladrillo. Y mientras caminaba, sentía la mirada de mi Elena en cada una de esas fotos, como si me estuviera advirtiendo lo que estaba por venir. La puerta se cerró. La cocina, que siempre había sido el corazón de la casa, el lugar más cálido y acogedor, de repente se convirtió en un tribunal frío y estéril. El delantal de Elena todavía estaba colgado en un clavo en la pared, con una pequeña mancha de salsa de tomate, una marca de su presencia viva. Fue entonces, frente a ese pequeño detalle, a ese trozo de tela que guardaba la esencia de mi esposa, que mi hijo eligió pronunciar las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Antes de continuar, ¿has pasado por algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. ¿De qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que te imaginas. Él me miró y la pregunta salió de su boca sin rodeos, sin una pizca de compasión. Papá, con todo respeto, pero ¿dónde guardaba mamá los papeles de la casa y las escrituras? Verónica y yo necesitamos organizarnos. La frase resonó en el silencio y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El luto por mi esposa se mezcló con el luto por el hijo que creí haber criado, y un nuevo dolor, más afilado y más frío, comenzó a tomar su lugar. La noche siguiente, la casa era un mausoleo de silencio. El último de los parientes se había marchado, dejando tras de sí platos sucios y una soledad tan densa que casi se podía tocar. Cada rincón, cada sombra, gritaba la ausencia de Elena. Caminé lentamente por el pasillo, mis pasos resonando en el vacío como un reloj marcando un tiempo que ya no era el nuestro. Las luces estaban apagadas,
y solo la luna que se filtraba por la ventana del salón iluminaba el camino hacia nuestro cuarto, el santuario donde habíamos compartido 50 años de vida. La puerta estaba entreabierta, como si ella acabara de salir y fuera a volver en cualquier momento. Entré y el aire estaba impregnado de su perfume, una mezcla de jabón de lavanda y de la crema que usaba en las manos. Su lado de la cama estaba perfectamente tendido, como siempre lo dejaba. Sobre su mesita de noche, sus lentes de leer descansaban sobre un libro a medio terminar. Un impulso me llevó a tocar la almohada, esperando encontrar el calor de su cabeza, pero solo encontré un frío que me heló los huesos. Era la primera noche en medio siglo que dormiría solo en esa habitación, y la cama me pareció un océano inmenso y desolado. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se posaron en su sillón de costura, ese que estaba junto a la ventana. Y allí, sentado como un viejo soldado vigilante, estaba Panchito, el oso de peluche de Mateo. Estaba desgastado por el tiempo, con el pelaje raído en algunas partes y un ojo de botón colgando de un hilo. Pero lo que más llamaba la atención era un remiendo burdo en su pecho, una costura hecha con un hilo más oscuro que el resto, una cicatriz que hablaba del amor y del cuidado de una madre. Elena lo había guardado todos estos años, como un tesoro de la infancia de su único hijo. Me acerqué lentamente, como si no quisiera asustar a un fantasma. Extendí la mano y toqué la cabeza del oso. El peluche se sentía áspero, lleno del polvo de los años. Lo levanté y lo sostuve entre mis manos. No pesaba casi nada, pero en ese momento sentí que sostenía el peso de toda nuestra historia familiar, de todos los sacrificios, de todas las esperanzas y de todas las decepciones. Fue entonces, al sentir la textura de ese remiendo irregular bajo mis dedos, que el dolor agudo de mi luto comenzó a transformarse en algo más. La niebla de la tristeza se disipó, dando paso a una claridad cortante, a una certeza inquebrantable. En ese instante, ya no era solo un viejo viudo abrumado por el dolor. Me convertí en el guardián de la memoria de Elena, en el ejecutor silencioso de su verdadero legado. La pregunta irrespetuosa de mi hijo en la cocina ya no era solo una ofensa, era una profanación. Y ese oso, ese simple juguete olvidado, se convirtió en el símbolo de todo lo que Mateo había despreciado y olvidado. Se convirtió en la llave, la respuesta a una pregunta que yo ni siquiera sabía que me estaba haciendo. Mi mente, con una nitidez asombrosa, voló 30 años hacia el pasado. La memoria me golpeó con la fuerza de una ola. Mateo tenía 10 años y una energía que no le cabía en el cuerpo. Jugaba al fútbol en la calle con sus amigos, aquí mismo, en nuestro barrio de Monterrey. Recuerdo el grito, un sonido agudo y terrible que congeló la tarde. Corrí hacia afuera y lo encontré en el suelo, sujetándose el brazo, con el rostro pálido y desfigurado por el dolor. La caída había sido mala, muy mala. El hueso se había partido de una forma fea, una fractura que los médicos llamaron complicada. En el hospital, el olor a desinfectante y la luz blanca y fría aumentaban nuestra angustia. El doctor nos habló con palabras serias sobre la necesidad de una cirugía inmediata, de clavos y placas de metal. Y luego vino el golpe final. El seguro que teníamos, el que pagábamos con tanto esfuerzo cada mes, no cubría la totalidad del procedimiento. La cifra que nos dieron era una montaña que parecía imposible de escalar para un maestro de obras y una costurera. Vi el pánico en los ojos de Elena y sentí una impotencia que me quemaba por dentro. Esa noche no dormimos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde mi hijo me había faltado al respeto, y miramos los números una y otra vez, como si al mirarlos pudieran encogerse. Elena lloraba en silencio. Yo sentía una rabia sorda contra el mundo, contra la injusticia de que la salud de un niño tuviera un precio tan alto.
Fue entonces cuando recordé la caja de madera que guardaba en el fondo de nuestro ropero, la herencia de mi padre. Una pequeña pero valiosa colección de monedas de plata antiguas. Mi padre me las había dado antes de morir, diciéndome que eran para una verdadera emergencia. Eran más que simple metal precioso. Eran mi conexión con él, la historia de mi familia acuñada en plata. Cada moneda contaba un relato, una época de México, el rostro de un héroe. Venderlas se sentía como vender un pedazo de mi propia alma, de mis raíces. Pero cuando miré a Elena y pensé en nuestro hijo acostado en esa cama de hospital, la decisión fue instantánea. No había nada en el mundo más valioso que el bienestar de Mateo. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, llevé la caja a una casa de empeño en el centro. Recuerdo el peso de esas monedas saliendo de mis manos, el sonido metálico y final que hicieron al caer sobre el mostrador del tasador. El hombre me dio un fajo de billetes que se sentía liviano en comparación con lo que acababa de entregar. Nunca le conté a Mateo el verdadero valor de esa colección, ni el sacrificio que representó. Para él, el dinero simplemente apareció, como si fuera una obligación de sus padres resolverle cualquier problema. La cirugía fue un éxito. Unos días después, Mateo ya estaba en casa, con el brazo enyesado y un humor de perros por el dolor y el aburrimiento. Una noche no paraba de llorar. Las medicinas no parecían ser suficientes para calmarlo. Elena, con esa ternura infinita que solo ella poseía, se sentó a su lado y le dijo que le daría un amuleto de la suerte para que se curara más rápido. Sacó su canasta de costura y tomó a Panchito, el oso de peluche que Mateo arrastraba a todas partes. Con una aguja e hilo y con una delicadeza increíble, descosió una pequeña parte del pecho del oso. Luego sacó de su monedero una pequeña moneda, no de plata, sino una simple moneda de cobre que ella siempre decía que le traía buena suerte. La deslizó dentro del relleno del oso y cosió la abertura con ese hilo oscuro que yo ahora reconocía. Mientras lo hacía, le susurró a Mateo: «Para que nunca te falte, mijo, para que la buena suerte siempre te acompañe». Mateo, consolado por el gesto, abrazó al oso y finalmente se durmió. De vuelta en el presente, en la soledad de mi cuarto, apreté a Panchito contra mi pecho. La historia completa se reveló ante mí con una ironía devastadora. Mi hijo, el hombre, buscaba desesperadamente una fortuna en papeles y cuentas bancarias, sin saber que el símbolo del mayor sacrificio económico que hicimos por él había estado todo este tiempo a la vista de todos, tratado como un simple trasto viejo. Había estado buscando valor en el lugar equivocado, ciego a la verdadera riqueza que sus padres le habían ofrecido toda su vida. Ya no había dudas en mi corazón. El camino a seguir se dibujó frente a mí, claro y nítido como el acero de Monterrey. No sería un camino de venganza amarga, sino de justicia poética, una justicia que honraría la memoria de Elena, no su dinero. Una justicia que le enseñaría a Mateo el verdadero significado de la palabra herencia. Sostuve el oso con firmeza, sintiendo la pequeña protuberancia de la moneda en su interior. Recordé el peso de aquellas monedas de plata saliendo de mis manos para garantizar su futuro. Mirando a ese oso, a ese guardián silencioso de nuestros sacrificios, supe exactamente cómo honrar la memoria de su madre y darle a Mateo la única herencia que él realmente merecía. Los días que siguieron al velorio transcurrieron en una calma extraña y metódica. El dolor por la ausencia de Elena seguía ahí, como un ancla en el fondo de mi alma, pero ya no me dejaba a la deriva. La revelación sobre la verdadera naturaleza de mi hijo me había dado un propósito, un rumbo fijo en medio de la tormenta. Ya no me movía por la casa como un fantasma. Cada uno de mis gestos era deliberado. Cada pensamiento era un ladrillo en el muro que estaba construyendo para proteger el legado de mi esposa.
Decidí que el dinero y los bienes, esas cosas por las que Mateo estaba tan desesperado, se convertirían en semillas en lugar de trofeos. Mi primera parada fue la oficina de un notario en el centro de la ciudad, un lugar con olor a papel viejo y a leyes inmutables. El licenciado me recibió en un despacho lleno de libros con lomos de cuero, y me miró por encima de sus gafas con curiosidad. Seguramente esperaba a un anciano que venía a arreglar una herencia simple para su único hijo. Le expliqué con voz serena mi deseo. No quería dejar un testamento, quería crear algo en vida, algo que honrara el espíritu de la mujer con la que había compartido mi existencia. Quería crear la Fundación Elena Villarreal. El notario arqueó las cejas. Le conté cómo Elena siempre había sido el corazón de nuestro barrio. Recordé las veces que remendaba gratis los uniformes de los niños que iban a la escuela, o cómo preparaba una olla de caldo para alguna familia que pasaba por un mal momento. Su generosidad no estaba en dar lo que le sobraba, sino en compartir lo poco que teníamos. La fundación, le expliqué, seguiría su ejemplo. Su propósito sería costear los estudios de jóvenes talentosos del barrio, muchachos y muchachas con grandes sueños, pero con bolsillos pequeños. El proceso fue lento, lleno de papeles y firmas, pero con cada rúbrica sentía que le devolvía a Elena un poco de la dignidad que nuestro hijo había intentado manchar. El paso final fue el más decisivo. Di la orden de transferir todos nuestros ahorros de toda la vida, el dinero que habíamos juntado con el sudor de mi trabajo en la obra y las costuras de mi mujer, a la cuenta de la recién creada fundación. Vi la cifra desaparecer de mi libreta personal y reaparecer en la de la fundación. No sentí ni una pizca de pérdida. Al contrario, sentí una ligereza que no había experimentado en años, como si me hubiera quitado un peso de encima. Ese dinero, que en manos de Mateo se habría convertido en un coche nuevo o en caprichos para Verónica, ahora se transformaría en libros, en matrículas, en futuros. Era la alquimia más pura, convertir la codicia en esperanza. Salí de la notaría y el sol de Monterrey me pareció más brillante. Por primera vez desde que Elena se fue, sentí una paz profunda, la certeza de haber hecho lo correcto. Había honrado a mi esposa de la única manera que importaba, perpetuando su bondad. Ahora solo quedaba una pieza en el rompecabezas, la pieza final, el oso de peluche. Esa noche me senté en el sillón de costura de Elena, con Panchito en mi regazo. Con un pequeño cortahilos de su costurero y con un cuidado que mis manos callosas apenas podían manejar, comencé a deshacer el remiendo que ella había hecho con tanto amor 30 años atrás. Los hilos oscuros cedieron uno a uno, revelando el relleno de algodón. Metí los dedos con delicadeza, esperando encontrar solo la pequeña moneda de la suerte que ella había puesto allí para consolar a un niño enfermo. Pero mis dedos tocaron algo más, algo rígido y doblado. Con el corazón latiéndome con fuerza, saqué un pequeño fajo de papeles amarillentos. Al desdoblarlos, bajo la luz de la lámpara, mis ojos se llenaron de lágrimas. Era la caligrafía inconfundible de Elena. El primer papel era su testamento, escrito a mano, donde dejaba claro su deseo. Si yo fallecía, su voluntad era que nuestra casa no fuera vendida, sino que se convirtiera en un pequeño centro comunitario para los niños del barrio. Mi Elena, siempre pensando en los demás, incluso más allá de la vida. El segundo papel me dejó sin aliento. Era la escritura original de la casa, y allí, en tinta oficial, estaba la prueba definitiva de su sabiduría y quizás de su premonición. La casa estaba registrada única y exclusivamente a mi nombre. Ella se había asegurado de que, legalmente, yo tuviera la última palabra sobre el hogar que construimos juntos. Comprendí que ella, de alguna manera, había intuido la debilidad de carácter de nuestro hijo y había tejido esta red de seguridad para proteger nuestro legado de su propia ambición.
Dentro de los pliegues de los papeles encontré la pequeña moneda de cobre. La tomé en mi mano y sentí el calor que parecía emanar de ella. Era el símbolo de su amor, un amor que no se medía en dinero. Con una aguja y un poco de hilo volví a coser el pecho del oso, dejando los papeles exactamente donde estaban, pero guardando la moneda en el bolsillo de mi camisa, cerca de mi corazón. El plan de Elena, su última voluntad silenciosa, ahora también era el mío, y yo me encargaría de que se cumpliera. Unos días después llamé a Mateo. Mi voz al teléfono era tranquila, sin rastros de rencor. «Mijo, ¿puedes venir a la casa? Tengo algo para ti», le dije. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una respuesta rápida, casi ansiosa. «Claro, papá. Llego en un rato». Pude imaginar su mente trabajando a toda velocidad, asumiendo que yo finalmente había cedido, que estaba listo para hablar de números, de propiedades, de lo que él creía que le correspondía por derecho. Cuando llegó, su rostro era una máscara de falsa solemnidad, pero sus ojos brillaban con una codicia apenas disimulada. Verónica lo esperaba en el coche, con el motor encendido, como si tuvieran prisa por cargar el botín e irse. Mateo entró y ni siquiera preguntó cómo estaba. Sus ojos recorrieron la sala, esperando que yo sacara una carpeta con documentos. En su lugar, me acerqué a él sosteniendo a Panchito. Le ofrecí el viejo oso de peluche. «Tu madre guardó esto durante 40 años», le dije, y mi voz se quebró un poco, pero no de debilidad, sino de la emoción de la verdad que estaba pronunciando. «Fue el único de tus juguetes que nunca quiso tirar. Dijo que guardaba tus mejores recuerdos. Quiero que lo tengas, para que te acuerdes de ella». Le puse el oso en las manos. Mateo lo sostuvo como si le hubieran entregado una piedra. Su rostro pasó de la expectativa a la confusión, y de ahí a una decepción tan visible que casi me dio lástima. Pude ver el desprecio en su mirada. Para él, yo le estaba dando un montón de trapos viejos y polvo, un gesto sentimental y vacío. No vio el amor, no vio el sacrificio, no vio la historia que ese objeto contenía. Forzó una sonrisa. «Gracias, papá. Es un lindo detalle», dijo, con la voz teñida de sarcasmo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta sin decir nada más. Desde la ventana lo vi llegar a su coche. Lo vi abrir la puerta trasera y, con un gesto de fastidio, arrojar el oso de peluche en el asiento de atrás, donde cayó sobre un montón de papeles viejos y basura. Lo tiró como si fuera algo sin valor, un estorbo. No tenía ni la más remota idea de lo que acababa de hacer, de la verdadera fortuna que estaba despreciando. No sabía que acababa de tratar su herencia como si fuera un desperdicio. Sostuvo en sus manos la llave de todo lo que él creía que era suyo y la trató como basura. No lo sabía, pero en ese preciso instante, con ese gesto de desdén, acababa de rechazar el último regalo de su madre. Pasó un mes de silencio por parte de Mateo. Un silencio que yo no interpreté como paz, sino como el preludio de una tormenta. Durante esas semanas me dediqué a darle forma a la voluntad de Elena. Me reuní con un par de maestros jubilados del barrio y una abogada joven y entusiasta que quisieron formar parte del consejo de la fundación. Juntos empezamos a trazar los primeros planes, a soñar con las clases de música y los talleres de lectura que llenarían las habitaciones de mi casa. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como un abismo, sino como un proyecto. Limpié la casa, pero no con la tristeza de quien se deshace de los recuerdos, sino con el cuidado de quien prepara un lugar para nuevos comienzos. Cada objeto de Elena que guardaba, cada espacio que ordenaba, lo hacía pensando en los niños que pronto correrían por aquí. El aire de la casa empezó a cambiar. La pesadez del luto fue reemplazada por una energía de propósito, una promesa silenciosa de que el amor de mi esposa no terminaría en el olvido, sino que se multiplicaría a través de las oportunidades que daríamos a otros. No pensaba en Mateo con rencor.
Pensaba en él con una especie de lástima distante. Sabía que su silencio significaba que estaba moviendo sus piezas, probablemente visitando bancos, haciendo llamadas, intentando reclamar lo que su codicia le susurraba que era suyo. Yo no tenía que hacer nada, solo esperar. La verdad, como el agua que busca su cauce, siempre encuentra su camino. Y yo sabía que su camino de mentiras y arrogancia lo traería tarde o temprano de vuelta a mi puerta. La espera no me generaba ansiedad, sino una calma firme. Y entonces, una tarde de martes, la tormenta llegó. Escuché el frenazo de un coche en la calle, un sonido violento que rompió la paz del barrio. La puerta del vehículo se cerró de un portazo que hizo ladrar a los perros de los vecinos. Unos pasos pesados y furiosos subieron corriendo los escalones del porche y antes de que pudiera levantarme, la puerta de mi casa se abrió de golpe, estrellándose contra la pared. Era Mateo, pero no el Mateo calculador y frío del velorio. Este era un hombre descompuesto. Estaba pálido como el papel, con la corbata torcida y el cabello en desorden. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desorbitados por una mezcla de pánico y furia. En su mano arrugaba un papel, un documento oficial que sacudía en mi dirección como si fuera un arma. Se detuvo en medio de la sala, con el pecho subiendo y bajando con agitación, buscando con la mirada algo contra lo que descargar su rabia. Finalmente, sus ojos se clavaron en mí. Yo permanecía sentado en el viejo sillón de costura de Elena, el mismo lugar donde el oso Panchito solía descansar. «¿Qué hiciste?», gritó, y su voz se rompió en un chillido agudo. «Fui al registro de la propiedad. Intenté usar la casa como garantía para un préstamo, un proyecto importante, y me dicen que no puedo. Me dicen que la casa está a tu nombre y que todos los fondos están en una maldita fundación». Se acercó a mí, invadiendo mi espacio, su aliento agitado golpeándome en la cara. «¿Qué demonios hiciste, papá? ¿Una fundación? ¿Y la casa? ¿Y nuestro futuro? ¿El futuro de tus nietos?» Dejé que el veneno saliera, dejé que su histeria llenara la habitación, que sus acusaciones rebotaran en las paredes que habían sido testigos de todo mi amor y sacrificio por él. No me moví, no levanté la voz, ni siquiera parpadeé, simplemente lo observé, como se observa a un niño que hace una rabieta sin entender la magnitud de su propia necedad. Su furia se estrellaba contra mi silencio, y al no encontrar resistencia, comenzó a consumirse a sí misma, dejando tras de sí un temblor de desesperación. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, con el rostro congestionado y los puños apretados, el silencio volvió a caer en la sala. Pero esta vez era mi silencio el que tenía el peso, el poder. Lo miré fijamente, no desde el sillón de un anciano débil, sino desde el trono de la dignidad que él nunca había entendido. Y entonces, con la voz más serena y firme que he usado en mi vida, comencé a hablar. Cada palabra fue escogida con cuidado, no para herir, sino para revelar una verdad que él se había negado a ver. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y deja un comentario de apoyo y positividad para cualquiera que esté pasando por un momento difícil como este. Tu energía ayuda a que más historias como esta encuentren a quienes necesitan escucharlas. Tu futuro, repetí su palabra, saboreando la ironía. Tu madre y yo te dimos nuestra vida entera por ese futuro. Sacrifiqué la herencia de mi propio padre para pagar la cirugía de tu brazo cuando eras un niño. Tu madre cosió noche y día para que nunca te faltara nada en la escuela, ¿y vienes a hablarme de futuro? Hice una pausa, dejando que mis palabras penetraran su pánico. Tu herencia, Mateo, no estaba en el banco. Nunca lo estuvo. Tu herencia, continué, y mi voz se mantuvo baja pero cortante como el vidrio. Estaba en el respeto que no tuviste el día que enterramos a tu madre. Estaba en la memoria que quisiste borrar tan rápido para poder contar billetes.
Estaba en los valores que te enseñamos y que decidiste ignorar porque no tenían un precio. Tu verdadera herencia, la única que importaba, estaba en las costuras de ese viejo oso de peluche que despreciaste. La mención del oso lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Vi un destello de confusión en sus ojos, seguido de un horror que comenzaba a nacer en el fondo de sus pupilas. Su mente, por fin, empezó a conectar los puntos. El gesto sentimental, el juguete inútil, mi insistencia en que se lo quedara para recordar a su madre. La verdad, una verdad monstruosa para él, comenzó a tomar forma en su rostro. Se dio cuenta de que había cometido un error garrafal. El testamento de tu madre estaba ahí, Mateo, le dije, confirmando su peor temor con una calma devastadora. Su última voluntad y la escritura original de la casa. Todo estaba ahí. Ella te dio una última oportunidad de demostrar que habías aprendido algo de nosotros, una oportunidad de valorar el amor por encima del dinero. Y tú, mijo, la tiraste a la basura sin siquiera mirar. El rostro de Mateo se desfiguró. El color huyó de su cara, dejándola con una palidez cerosa, cadavérica. Soltó un sonido ahogado, una mezcla de grito y sollozo. Tropezó hacia atrás, como si mis palabras lo hubieran empujado físicamente. Sus ojos se movían frenéticamente por la habitación, como un animal atrapado en una trampa. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, con una desesperación que rayaba en la locura. Lo vi desde la ventana. Corrió hacia su coche, abrió la puerta trasera de un tirón y empezó a revolverlo todo, lanzando papeles, alfombras y herramientas al suelo. Luego corrió al maletero, vaciándolo con una violencia ciega. No estaba allí. Lo vi llevarse las manos a la cabeza, gritando algo que no pude oír. Su búsqueda se trasladó al garaje, donde empezó a volcar cajas y a mover trastos viejos en una búsqueda demencial y sin esperanza por el tesoro que había despreciado. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para el arrepentimiento, demasiado tarde para la avaricia. Su destino ya no estaba en sus manos, sino en las de la persona que más había influido en sus decisiones. La semana anterior, su esposa, Verónica, en una de sus obsesivas limpiezas para deshacerse de lo viejo y hacer espacio para lo nuevo, había tomado esa porquería vieja del coche y la había tirado al camión de la basura. El resultado fue tan definitivo como el silencio que sigue a un trueno. Sin la garantía de la casa y sin acceso a nuestros ahorros, los ambiciosos planes de negocio de Mateo se derrumbaron como un castillo de naipes. La llamada que recibí unos días después no fue de un hijo arrepentido, sino de un hombre que se ahogaba. Su voz era un susurro quebrado, lleno de acusaciones veladas hacia Verónica y de una autocompasión que no me conmovió. Esperaba que yo le ofreciera una solución, una tabla de salvación, pero yo ya no tenía nada que ofrecerle, excepto mi silencio. Las consecuencias de sus actos no tardaron en manifestarse. Pronto me llegó el rumor de que había vendido su coche de lujo. Poco después, supe que él, Verónica y mis nietos se habían mudado de su espaciosa casa en un barrio privado a un apartamento mucho más pequeño y de alquiler. La humillación y la pérdida lo obligaron a enfrentar, quizás por primera vez en su vida, el abismo de su propia codicia. La caída fue dura y fue pública, un recordatorio constante de que las bases de su vida estaban construidas sobre arena. Intentó acercarse de nuevo, por supuesto. Un domingo apareció en mi puerta con Verónica, ambos con sonrisas forzadas y un tono de voz inusualmente humilde. Trajeron pan dulce como si un simple gesto pudiera borrar la profunda herida que habían abierto. Hablaban del clima, de los niños, de cualquier cosa excepto de lo importante. Su visita no era un acto de contrición, sino una torpe estrategia nacida de la necesidad.
Buscaban una vía de regreso a mi favor, a mi cartera, pero la puerta que habían cerrado, con su falta de respeto, ya no podía abrirse de la misma manera. Los recibí con la cortesía que un padre debe a un hijo. Les ofrecí café y les pregunté por los niños. Los perdoné, sí, pero no en la forma que ellos esperaban. Mi perdón no era un borrón y cuenta nueva. Era mi propia liberación. Me liberaba del peso del rencor para poder seguir adelante en paz. Les dejé claro, con actos más que con palabras, que los límites ahora eran de acero. Podían ser parte de mi vida, pero nunca más estarían al mando de ella. Se fueron de mi casa esa tarde con las manos vacías, pero con una lección que esperaba algún día entendieran. Los meses pasaron y la casa se transformó. Las paredes que habían escuchado mis sollozos ahora resonaban con el sonido de martillos y risas. Con la ayuda de la comunidad, el hogar que construí con Elena se estaba convirtiendo en su sueño póstumo. Donde antes estaba nuestro dormitorio, ahora había una pequeña biblioteca. El salón, escenario de tantas reuniones familiares, se llenó de atriles, guitarras y teclados. Cada cambio era un paso más lejos del dolor y más cerca del propósito. Finalmente, llegó el día de la inauguración del Centro Cultural Elena Villarreal. El sol brillaba y el jardín estaba lleno de niños del barrio y sus padres. El olor a pintura fresca se mezclaba con el de las flores y el café que servían los voluntarios. De pie, en un rincón, observaba todo en silencio. Veía el rostro concentrado de un niño aprendiendo sus primeros acordes en una guitarra, la sonrisa de una niña manchada de pintura frente a un lienzo. Veía vida, veía esperanza, veía a Elena en todas partes. Ella estaba en la paciencia del maestro que enseñaba a leer a un pequeño, en la melodía que flotaba en el aire, en el espíritu de comunidad que llenaba cada rincón de la que fue nuestra casa. Me di cuenta de que no había perdido mi hogar. Se había hecho más grande, se había abierto para acoger los sueños de decenas de niños que, de otra manera, quizás nunca hubieran tenido una oportunidad. La riqueza que Mateo no pudo ver estaba floreciendo ante mis ojos, más vibrante y real que cualquier número en una cuenta bancaria. Mi hijo buscó un tesoro en papeles y cajas fuertes, sin entender que la mayor fortuna que mi Elena le dejó fue una vida de ejemplos. Una herencia no es lo que se recibe cuando alguien muere, sino lo que se aprende de esa persona mientras vivía. Mateo había tenido acceso a esa fortuna durante 43 años y nunca supo cómo valorarla. Ahora, esa herencia le pertenecía al barrio, a los niños, al futuro, y yo, por fin, estaba en paz con ello. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides dejar un comentario diciendo desde dónde nos ves y suscribirte al canal para más relatos como este. Tu apoyo es la fuerza que nos permite seguir compartiendo. Saqué del bolsillo la pequeña moneda de cobre, la que Elena había cosido en el oso de Panchito. Estaba tibia por el contacto con mi mano. Me acerqué a una de las niñas, una pequeña de unos 8 años, que miraba una guitarra con ojos soñadores, pero que no se atrevía a cogerla. Me arrodillé a su lado para estar a su altura, y le mostré la moneda. Esta era la moneda de la buena suerte de una mujer muy especial, llamada Elena, le dije en voz baja. Ella creía que podía ayudar a que los sueños se hicieran realidad. Tomé su manita y puse la moneda en su palma, cerrando sus dedos sobre ella. Ahora es tuya, para que la buena suerte de Elena siga ayudando a otros a soñar. La niña me miró con sus ojos grandes y brillantes, y luego a la moneda, con una sonrisa que iluminó todo el lugar. Corrió hacia el profesor de música, le enseñó su amuleto y le pidió que le enseñara a tocar. Mientras escuchaba las primeras notas torpes y llenas de esperanza de una nueva melodía, una sonrisa, la primera sonrisa genuina y serena en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. Estaba solo, pero ya no me sentía solo. Estaba en paz.
Estaba en casa.